Profundidad de Campos, nueva sesión con usted participando en cualquier punto del país a través de redes sociales para escuchar la voz y ver la imagen de un senador que representa a una región desde uno de los extremos de Chile. Aquí está su ficha de presentación. Vlado Mirosevic Verdugo, representante de la región de Arica y Parinacota, militante del Partido Liberal de Chile, cientista político, magíster internacional en periodismo digital y político de 39 años. En su primer periodo en la Cámara Alta, integra las comisiones de Relaciones Exteriores, Educación, Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales. Hola. ¿Qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Nuevo capítulo de Profundidad de Campos, aquí en la sala de protocolo. Senador Vlado Mirosevic Verdugo. Estamos aquí en un lugar que hace la historia cada cierto tiempo en el Parlamento. ¿Cómo está usted? Así es, Sergio. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Oye, cuénteme una cosa. Usted es nortino, pero lo lleva en la sangre ahí con la música nortina, con el desierto, con... Sí. El lago Chungará, con Arica, con Parinacota. Sí. Soy ariqueño y hay una frase muy bonita que dice: mi patria es la frontera, ¿no? Arica es una zona bien especial porque tiene una diversidad, influencia aymara, andina, afro, los migrantes que también llegaron para allá. Es decir, tiene una diversidad, es una zona de frontera pero muy abierta, ¿no? Fue siempre el puerto natural de Bolivia. De hecho, en nuestro escudo aparece un cerro. Todo el mundo cree que es el Morro. No, es Potosí. Es el cerro de Potosí de Bolivia, porque de ahí llegaba la plata, salía hacia el puerto de Arica. Entonces, es una ciudad que tiene una diversidad muy amplia y yo creo que la honramos muy bien. Y el carnaval es un poco una expresión de esa multiculturalidad que hay en Arica. Sí, sacaban la plata. ¿Con economía extractiva, diría usted, o no? Sí, esto es de siglo. Esto es de siglos, siempre fue. De hecho, la cargaban en mula. Imagínense, cruzar todo el altiplano en mula para poder bajar hacia Arica y ahí la sacaban. Y eso se prolongó en el tiempo con la extracción del cobre, que se lo llevan enterito y después lo manufacturan afuera, ¿no? Bueno, en el caso de Arica no tenemos cobre exactamente. Lo que sí es que el 78% de la carga del puerto es boliviana. O sea, la economía de Bolivia pasa por el puerto de Arica. Y ahí tienen, por el Tratado de Paz y Amistad, tienen beneficios como ningún otro país del mundo, digamos. Ahora, la relación con Bolivia ha tenido altos y bajos, ha habido crisis, todavía no tenemos relaciones diplomáticas plenas. ¿Para dónde va esto? Hasta antes de esta crisis que ellos están viviendo hoy día, que es una crisis muy compleja que no sabemos cuándo va a terminar, la carga en el puerto lleva como 45 días parada, la carga boliviana en el puerto de Arica. Y no han podido ingresarla al país y tampoco han podido que los camiones lleguen al puerto de Arica para poder sacar más carga. O sea, está paralizado. Pero justo antes de esto, yo te diría que en el gobierno de Boric y Arce, la relación mejoró muchísimo. Sí, Y luego con los dos presidentes nuevos, tanto de ellos como nosotros, Rodrigo Paz y José Antonio Kast, la relación iba muy bien. De hecho, yo estaba bastante esperanzado de que, como nunca, hace ya bastante tiempo, la relación estaba funcionando. Pero bueno, las complicaciones internas de Bolivia complican todo al final. hay un factor ahí que lo vamos a conversar más adelante que tiene que ver con la realidad que viven los ariqueños, especialmente ese foco de violencia en el Cerro Chuño. Sí. Eso no se ha resuelto, ¿no? Disminuyó muchísimo. O sea, nosotros llegamos a tener 2022-23 indicadores de homicidios altísimos y hoy día ya volvimos a la tasa normal, que en general Arica siempre ha sido una ciudad bien pacífica, a pesar de ser fronteriza. Los indicadores de seguridad, nosotros éramos la ciudad más segura de Chile por mucho tiempo, la capital regional más segura. Pero todo esto se alteró en la pandemia y después de eso que se metió el crimen organizado con el Tren de Aragua, en fin.
Se hizo una pega muy buena de parte de la Fiscalía y eso ha significado que hoy día los indicadores volvieron a la normalidad en términos de homicidios, lo cual no quiere decir que esté todo bien, pero en términos de homicidios hemos vuelto a nuestra estadística promedio. Ahora, usted se vino un tiempo a Santiago a estudiar. Sí, a los 17 años salí de cuarto medio y me vine a estudiar a Santiago, sí. Ya. ¿Y ahí estudió? Ciencias políticas. No había en Arica ciencias políticas, así que me tuve que ir a Santiago. Que fue una experiencia fascinante también, porque imagínate un ariqueño que llega a Santiago, el primer tiempo fue bien indómito, o sea, me llovía, llegaba a la universidad mojado entero, porque claro, nunca, en Arica nunca nosotros hemos tenido la necesidad ni de abrigarnos mucho, ahora ha cambiado esto, pero por lo menos en mi infancia y juventud, en los 90, no nos abrigábamos, o sea, no había gran diferencia entre el verano y el invierno. Pero entonces en Santiago me llegó un baño de realidad santiaguina muy fuerte. La pasé mal en los primeros momentos. ¿Y Muy cómo mal. se abrigó con la política? Bueno, tuve varios contactos. Yo no vengo de una familia política, pero sí con una familia que tenía alta cultura cívica. O sea, mi padre, mi madre siempre hablaban mucho de noticias. Fue una familia que votó por el no, que votó permanentemente por los gobiernos democráticos. O sea, tenía una cultura cívica y democrática muy elevada. ¿Ah? Pero no era una familia activista político. Nadie se ha dedicado a la política en mi familia. ¿Ah? ¿Y cómo lo trataron acá cuando llegó al Senado? ¿Es diferente que en la Cámara de Diputados, no? Es diferente. Yo estuve en la Cámara un buen tiempo, pero esto es distinto. Yo noto que hay un clima de mayor diálogo, de menos performance y de más vocación por llegar a acuerdos, y eso me gusta mucho. Me tiene bien sorprendido, para bien, el Senado. Me tiene muy sorprendido. Hay una cultura que no está en la Cámara. Lamentablemente en la Cámara hay mucho más enfrentamiento y es más combativa la Cámara. Que digamos, tiene lo suyo, es distinto al Senado, son cosas distintas, pero aquí hay un espacio de mayor acuerdo republicano y eso me tiene bien contento. Ahora en la Cámara usted tuvo 3 periodos, ¿no? Sí, 3 periodos, sí. ¿Y qué fue lo peor que le pasó ahí? Ser presidente de la Cámara. Fue un momento álgido. O sea, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Pero fue un momento muy difícil. Había un gran enfrentamiento entre oposición y gobierno. Esto fue el 2022-23. Entonces, yo llegué en el peor momento a la presidencia de la Cámara, porque estaba realmente un enfrentamiento muy grande entre el republicano y el Partido Comunista. En general estaba el enfrentamiento. Pero logramos pacificarla. La entregué totalmente distinta de cómo estaba. Logramos pacificar, cambiamos el reglamento, que fue una pelea muy difícil, para sancionar a los diputados que se portaban mal, en serio. Antes el presidente podía sancionar con 4% máximo de la dieta parlamentaria. Yo propuse una modificación para que en los casos graves de golpes físicos fueran 100%. No me aprobaron el 100%, pero me aprobaron el 50% de la dieta. Entonces avanzamos de 4 a 50 y eso logró pacificar harto la cosa. Ya, vamos a entrar en materia con uno de los problemas que hoy día está latente todavía en la sociedad. Por favor, director, ponga en el aire la nota para que el senador Vlado Mirosevic pueda opinar a continuación. Reactivar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles fue el llamado de que los senadores Gastón Saavedra y Vlado Mirosevic hicieron al Ejecutivo para que la baja que comenzó a registrar el precio internacional del petróleo se refleje en la economía de las familias chilenas. Sin embargo, tras los acuerdos en Medio Oriente para la reapertura del Estrecho de Hormuz, el conflicto aún no cesa y las potencias se disputan la administración de este paso marítimo, lo que podría repercutir en nuevas alzas de los combustibles a nivel mundial. ¿Es la reactivación del MEPCO la medida más eficiente para aliviar el bolsillo de las familias chilenas? ¿Cómo le impactó a los habitantes de Arica, Parinacota, del norte grande? Sí. ¿Cómo le llamaron el bencinazo? Bencinazo. ¿No? Bueno, el bencinazo en Arica pegó más fuerte que en ninguna parte, porque fue en la región que tiene los precios más altos de Chile. Pero yo creo que en general a todos nos sorprendió una medida tan radical, porque todos los ministros de Hacienda, por lo menos desde la Guerra del Golfo del 91 en adelante, siempre habían tenido algún mecanismo para proteger a las familias de clase media. Que venga entonces el ministro Quirós y dijo esto lo quito de un día para otro. El MEPCO. El MEPCO fue bien brutal, o sea, bien brutal. A mí me sorprendió. Esto está fuera de los márgenes de lo posible, por lo menos desde el regreso a la democracia hasta ahora. Se está ganando el premio inédito el ministro.
Pero quiero decir de que también me sorprendió cuando José Antonio Kast, aquí mismo, al frente, en el Salón de Honor, dijera: hemos ahorrado 1.600 millones de dólares a propósito de la eliminación o la suspensión temporal del MEPCO. Yo no sé si es para enorgullecerse, porque eso lo han pagado, esos 1.600 millones de dólares, las familias chilenas. Y no solo los que tienen auto, porque también el resto de las familias que no tiene auto, pero que consume, ha tenido que pagar una inflación del 4% acumulado. El transporte de alimentos, de enseres, Todo insumos. subió después del MEPCO, del bencinazo. Y estamos hablando de una inflación acumulada del 4%, que se esperaba para fines de año. Y la verdad es que pasó el mes pasado. O sea, estamos hablando de que la situación económica yo creo que no viene muy bien y es preocupante entonces meterle más leña al fuego. Así interpreto yo lo que hizo el ministro Quirós. Ahora, toda esta situación de los combustibles, de la manera como se produce esta cadena que va hasta el último consumidor, ¿hasta qué punto tiene que ver, por ejemplo, con la situación de pobreza? Porque en un estudio de la Alianza Comunicación y Pobreza, que es realizado por CADEN, los chilenos sienten cercana a la pobreza y un 84% piensa que limita el potencial de desarrollo y crecimiento. ¿Usted cree que esta cifra tiene valor o no tiene valor? La de pobreza, dice usted. ¿Sí? Yo creo que la pobreza es un atentado a la libertad. Es decir, ¿cómo podemos hablar de libertad si hay un grupo importante de la sociedad chilena que tiene sus condiciones materiales que no puede, o las tiene muy ajustadas, o derechamente no las tiene? Es decir, estamos hablando de no hay libertad sin igualdad básica. Para mí ese ha sido un principio en política. O sea, si no hay una igualdad basal, no podemos decir que las grandes mayorías pueden ejercer realmente la libertad. Porque para ser libre hay que tener ciertas necesidades básicas, por lo menos satisfechas, ¿no? Para ejercer un proyecto de vida. Entonces yo digo, ¿cómo hacemos para que una niña que nace en una familia en La Pintana pueda ser la científica más grande de Chile, la más destacada? Bueno, para hacer eso hay que darles condiciones básicas. Y que por supuesto después dependa de sí misma y dependa de su esfuerzo y de su vocación lo que llegue a hacer. Pero tiene que tener condiciones básicas, si no, imposible. Entonces, yo creo que la mayoría de los chilenos experimenta una libertad muy limitada, a pesar de que se esfuerzan. Porque dígame usted si no, y yo lo veo en el caso de Arica, la gente se levanta a las 5 o 6 de la mañana para ir a vender sus cosas al agro, que es como la Vega ariqueña. Ahí están los agricultores madrugando, pero hay una dificultad. Fíjese que es tengo el estructural. dato de acá de la encuesta que dice que el 68% de las personas declara convivir de alguna manera con la pobreza, un 15% señala vivirla actualmente y un 27% la experimentó en el pasado. Otro 26% la observa en su entorno cercano, ya sea en familiares, amigos o vecinos. Yo creo que en eso Chile ayuda muy poco a la clase media, es verdad. Ahí hay una clase media que está al borde de caer a la pobreza, o que ha salido de la pobreza en las últimas décadas, pero que sabe y tiene en la retina, en la memoria, que puede volver en cualquier minuto. Y es muy frágil y es muy sensible a los vaivenes de la economía. Entonces yo creo que ahí, a mí me gusta, ¿cuáles son los países que a mí me gustan, Sergio? A mí me gusta Canadá, Suecia, Noruega, Holanda, países que son de una economía abierta, muy competitiva y muy innovadores, pero que a su vez tiene un estado de bienestar que protege y que cuida, y que permite que más o menos todas partan de una base inicial. Y de ahí para arriba ya depende de tu esfuerzo y de tu vocación, pero que hay un piso mínimo. Yo creo que eso nos falta en Chile. Mira, ¿tenemos consenso respecto de la economía abierta? Sí, porque todos votamos a favor de los tratados de libre comercio y Chile le ha ido bien siendo un modelo exportador. Pero no tenemos consenso de izquierda a derecha con esto otro. Esto es lo que falta, una seguridad social básica. En eso no estamos de acuerdo. Es decir, hay una salud para ricos y pobres, hay una educación para ricos y pobres, y hay gente que vive conforme y bien con eso. En la política me refiero. Y yo digo, yo no estoy conforme con eso. Yo creo que un país, para que sea desarrollado, tiene que tener una base mínima. Y economía de mercado. Yo no estoy en contra de la economía de mercado, pero pongamos derechos sociales de verdad. Y no son una contradicción, Sergio. Quizás en el siglo XX se pensaba que era una contradicción. O tú querías derechos sociales, no podías tener economía de mercado. O si querías economía de mercado, no podías tener derechos sociales. Fue en los bordes, en las posiciones más extremas, lo que dividió el siglo XX. Pero la verdad es que si uno quiere libertad, no tiene por qué sacrificar igualdad y viceversa. Bien, pensamiento liberal del senador Vlado Milosevic aquí en Profundidad de Campo.
en el canal del Senado cuando tenemos a un senador o senadora. Director, póngale en el aire. Hola Sergio, hola senador Mirosevic. Vlado, ¿cuál es el motivo por el cual fundaste el Frente Amplio y después te fuiste del Frente Amplio? Buena pregunta. Cortita la pregunta, pero contundente, ¿eh? Contundente. A ver, yo le diría a Paulina lo siguiente. Yo llegué al Congreso con Giorgio Jackson y con Gabriel Boric y armamos una primera bancada. ¿Ah? En ese momento Boric tenía el movimiento autonomista, Jackson Revolución Democrática y nosotros el Partido Liberal. Desde los tres partidos distintos dijimos vamos a constituir una primera bancada. Y así fue y forjamos una amistad, en fin. Y cuando nos tocó enfrentar la primera elección siguiente, decidimos armar una coalición. El Frente Amplio no era un partido como hoy, era una coalición que reunía a los partidos emergentes de la nueva generación. Ya. Nos reunía eso. Bueno, pero hubo un momento, ¿y cuál era la tesis política central? Lo que acaba de decir yo recién en la pregunta anterior. Chile no tiene un consenso sobre seguridad social que garantice igualdad. Una igualdad básica para tener libertad. En eso estábamos de acuerdo. Teníamos matices en otros temas, pero en eso estábamos súper de acuerdo, que Chile tenía un déficit de igualdad. Porque además, si usted mira los índices de libertad económica, Chile es uno de los países que ha estado siempre en las últimas décadas me refiero, dentro del top 20 mundial. Chile tiene buena libertad económica, lo que no tiene es derechos sociales. Bueno, y así decidimos crear esta coalición que se llamaba Frente Amplio con diversidad de partidos. Éramos hartos partidos inicialmente. Pero llegó un momento de quiebre, y yo te diría que fue la elección presidencial, la primaria presidencial, en donde muchos de estos partidos del Frente Amplio estaban dispuestos a apoyar a Daniel Jadwe. Y nosotros dijimos, mira, no estamos disponibles para apoyar a Daniel Jadwe, y por lo tanto nos retiramos de la coalición. ¿Espíritu anticomunista, no? No se trata de anticomunismo, pero se trata de que teníamos una diferencia profunda con Daniel Jadwe, y por lo tanto dijimos, miren, no nos da para apoyar a Jadwe, que era el que probablemente iba a ganar esa primaria. Esto fue antes de que Gabriel Boric decidiera ser candidato, y entonces fue el momento donde dijimos... ¿Beatriz Sánchez fue candidata en ese tiempo? Nosotros apoyamos a Beatriz, pero en la elección anterior. En la elección anterior. Sí, yo estoy hablando de la del 2021. En esa primaria del 2021, Jadwe era el candidato que marcaba, usted recordará, las encuestas con posibilidades de ganar, y nosotros teníamos claro de que Jadwe no le iba a ganar a la derecha. Y por lo tanto decíamos, no le vamos a repetir, no le vamos a regalar el próximo gobierno a la derecha. Y entonces dijimos, Daniel Jadwe no es el candidato que pueda representar un progresismo amplio. No creo que nos hayamos equivocado en eso. Y decidimos retirarnos de la coalición Frente Amplio en esa época, antes de que se transformara en partido único, en fin. Yo creo que fue una buena decisión y entonces nuestra alianza, que es la que mantenemos hoy día, es con los partidos de centro izquierda, con el Partido Socialista, con el PPD, y la verdad es que este espacio liberal, socialdemócrata, nosotros estamos bastante cómodos ahí. Muy bien. Porque ideológicamente nos sentimos muy cercanos a eso. Ya, usted está cómodo ahí, yo acá, y la gente allá también en su casa. Vamos a hacer una pausa, un respiro, y volvemos con usted aquí en Profundidad de Campos, con el senador Vlado Mirosevic, Partido Liberal, Arica Parinacota, en el canal del Senado de la República de Chile. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con el senador Vlado Mirosevic de la región de Arica Parinacota, militante del Partido Liberal. Oye, había un impacto en la opinión pública con esto de los niños haitianos y todo eso. Ha sido bien engorroso todo. Incluso algunos estos animadores de programas de noticias han llegado a decir que presumiblemente hubo tráfico de órganos, pero el director de la Policía de Investigaciones ha dicho en su momento que todos los niños fueron ubicados adecuadamente y todos se encuentran con familiares y están escolarizados y reciben atención de salud. ¿Cómo nos pasa esto? ¿Por qué llegamos a esta situación? Sí. Bueno, y el director de la PDI además dijo que entraron de manera regular, con sus papeles y que se encuentran bien.
Mira, yo te diría, Sergio, nosotros podemos tener diferencia en política, pero no perdamos la decencia. Y la decencia tiene que ver con un compromiso básico con la veracidad. Yo no puedo alarmar al país respecto de el paradero de 64 niños haitianos, que todo el mundo se imagina lo peor, incluido yo, que tengo hijos y que cuando escucho dentro de todo el pool de posibilidades de dónde están esos niños, uno por supuesto se aterra. Y la verdad es que no era así. Entonces yo creo que aquí el gobierno jugó a alarmarnos y eso es muy peligroso. No perdamos la decencia, le diría a la gente que está en la moneda, no perdamos la decencia. Ahora, tenemos un problema que está latente hace mucho tiempo, el ingreso en forma irregular por la frontera de nuestro país. Incluso un diputado republicano que dijo que había que hacer más grande la zanja, había que poner minas antipersonales, incluso un ahora senador que dijo que había que dispararle a los que ingresaban en forma irregular. Eso, ¿cómo lo deja usted como hombre responsable desde el punto de vista político de las cosas que el país puede hacer y no puede hacer? Si hay algo positivo de este escándalo que hubo respecto de los niños haitianos es que siento yo el país se humanizó, se rehumanizó respecto de esta realidad. Pero yo de repente escucho algunas propuestas bastante chifladas que no me representan en ningún caso. Lo que sí me representa es que Chile tiene que retomar el control de su frontera. Eso es natural. Todo país tiene que hacerlo. No solo es un derecho, es un deber de los estados retomar el control. Pero eso hay que hacerlo de manera seria, respetando las leyes humanitarias y hacerlo bien. Yo no sé si la zanja, Sergio, va a funcionar. Lo veremos. Tiene que demostrarlo la evidencia y los números. Eso está por verse. Lo único que yo diría es, no nos sobregiremos. En el norte, que sufrimos el tema de la migración, que fue muy complicado durante la pandemia y en adelante, hoy día hemos visto que ya lleva 1 año y medio más calmada la situación, más tranquila la situación. El ejército y las Fuerzas Armadas están en la frontera y eso ha servido mucho, desde el 2023 que están ahí, con facultades me refiero. Ha servido, pero bueno, hay que seguir trabajando, pero hagámoslo seriamente, no hagamos medidas simbólicas para la tele. Ahora, uno de los problemas que están ligados de alguna manera tiene que ver con el crimen organizado. Sí. Y la cárcel de Arica ha sido escenario de la detención de varios de los protagonistas del Tren de Aragua y de otros grupos criminales. ¿Esa es una situación que se veía venir? ¿Se puede finalmente controlar? ¿O piensa usted que estamos en un punto crítico? Bueno, a todos nos sorprendió la llegada de estos grupos, no estamos acostumbrados como país. Por eso que el periodo pasado aprobamos 72 leyes de seguridad, porque había que cerrar una brecha. Habían leyes que estaban desactualizadas, otros espacios donde habían simplemente vacíos. Yo creo que nosotros en eso como Estado el periodo pasado nos pusimos a tono respecto de enfrentar una realidad que no conocíamos. Imagínense que en el caso de Arica, cuando la Fiscalía hace una tremenda pega en el Cerro Chuño, y los detiene, hace 3 grandes operativos. El primero, van 100 PDI del resto de Chile a Arica a hacer las detenciones en el Cerro Chuño, que además sorprendió mucho que vivían, estos miembros del Tren de Aragua, vivían en casetas sin piso. A pesar de que tenían un gran movimiento de plata, no tenían ninguna clase de lujo. Eso hacía presumir que toda la plata la mandaban para afuera. Bueno, ahora se ha sabido con la Operación Tokio que efectivamente mandaban la plata para afuera a través de las cuentas bancarias, ¿no? Pero alguien llegó a decir que no trabajaban con los bancos ni eso. Bueno, eso me lo dijo Bernardo Fontaine. Me dijo que yo era un ingenuo por creer de que el crimen organizado operaba a través del sistema bancario. Bueno, parece que la ingenuidad quedó en otro lado porque obviamente operan con el sistema bancario. Si ningún país está exento de esto, nadie puede sentirse todopoderoso y la verdad es que creo que acá hay que ponerse las pilas. Y en Arica se hizo un buen trabajo de desbaratar estas bandas. Pero son bandas que son muy audaces. Cuando se estaba haciendo el juicio, se supo de que ellos incluso planificaron poner una bomba en la cárcel para poder escaparse. O sea, e incluso cortaron internet de los tribunales cuando se estaba haciendo las audiencias. O sea, estamos hablando de bandas que operan con un modo operandi que nosotros no conocíamos y hay que ser muy duros con ellos. Ahora, ha habido críticas al sistema de justicia que en algunos casos, por ejemplo, criminales de esa talla, algunos los han dejado con arresto domiciliario total
Y se arranca, pues. Evidente. No tengo ninguna duda. ¿Hay una falla de los jueces en ese sentido? Yo creo que, bueno, si uno mira las estadísticas, la prisión preventiva en Chile ha aumentado mucho en el último tiempo. O sea, creo que en eso la justicia, frente a casos en donde hay riesgo de fuga, en fin, la prisión preventiva se ha hecho más efectiva. Pero yo creo que de todas maneras la justicia tiene que revisarse a sí mismo y tiene que revisar sus procedimientos, porque, bueno, es evidente los casos que hemos conocido últimamente, ¿no? Una de las críticas que hay también que los fiscales, en un porcentaje significativo, están más preocupados de aparecer en la tele que de hacer la pega. Sí. Yo, de todas maneras, si bien soy crítico respecto de estos casos que hemos conocido, no creo que el sistema de justicia ni que la fiscalía se esté cayendo a pedazos. Esas como hipótesis bien catastrofistas no las creo. Creo que no estamos acostumbrados a enfrentar estas bandas, porque nunca lo habíamos tenido a este nivel. Por lo tanto, todos tenemos que ponernos a tono. Pero yo, de todas maneras, creo que mirando el vecindario, Chile tiene en general un buen sistema de justicia y una fiscalía que hay que hacer mejora, no tengo ninguna duda, pero yo vi el trabajo que hizo la fiscalía en Arica y fue un tremendo trabajo. Y quiero decir que mientras el resto de América Latina tenía impunidad para el Tren de Aragua, porque miren ustedes lo que pasaba en países vecinos, hacían lo que querían, no los paraba nadie. En Chile se les ha parado, se les ha frenado. Ahora, este gobierno, el del presidente José Antonio Kast, tenía como prioridad 111 la seguridad, y aterrizaron con una ministra que duró menos que un suspiro en el cargo. Sí. A mí me ha sorprendido mucho lo que hemos visto de seguridad, que es poco y nada a esta altura, Sergio. Poco y nada. Realmente el gobierno, que se supone su gran impronta era esto, salieron a la cancha y la verdad es que se cansaron a los 2 minutos y medio de partido. Yo no he visto nada muy sorprendente. Además, lo decíamos, yo lo dije mucho en la campaña, la sociedad chilena tiene que ser más desconfiada de estos cantos de sirena que son tan grandilocuentes, que suenan bonitos, pero la verdad es que los problemas no se solucionan puramente con voluntad, no es un problema solo de voluntad. Y el entonces candidato Kast decía, yo voy a resolver esto al tiro porque esto es un problema de voluntad. No es un problema de voluntad, es un problema de capacidad del Estado, de músculo, de musculatura estatal. Y por lo tanto, yo creo que hay que ser más humilde en esto y tener unidad nacional, no echarnos la culpa entre nosotros. En temas de seguridad y migración, ojalá tengamos unidad nacional. En otros temas peleémonos, en esto... Ahora, hemos hablado recién usted del Ejecutivo, también de los jueces, de los fiscales. ¿Y qué pasa con senadores y diputados que, en cuanto a la evaluación ciudadana, están en el fondo de la tabla de posiciones? Sí. Bueno, esto es un tema largo, pero mire, en la Cámara hay una cosa que yo me siento contento de mi paso por la Cámara, y es que tanto en la Comisión de Transparencia como en régimen interno, cuando estuve, en fin, después en la presidencia de la Cámara, logramos transformar la Cámara y pasamos hoy día, la Cámara en transparencia por lo menos, es una de las cámaras que tiene más transparencia a nivel mundial. Estamos de los primeros en el ranking, incluso tiene más transparencia que muchos de los países europeos. Entonces, y eso yo vi esa transición porque me tocó empujarla. Y eso creo que es una buena noticia, y creo que en el Senado hay que hacer lo mismo. O sea, Chile tiene que ser líder en probidad, en parlamento abierto, tiene que ser líder mundial, no, es perfectamente posible, en la Cámara lo demostramos en poco tiempo. ¿A qué se debe entonces la percepción que tiene la ciudadanía que no es buena de senadores y diputados? Yo creo que es un fenómeno bien global. O sea, creo que la democracia, Sergio, está en tensión en el mundo, y lamentablemente el mundo, o gran parte de ella, se ha ido seduciendo por liderazgos nacional-populistas que yo estoy seguro van a terminar frustrando, de Donald Trump para abajo. Yo creo que son liderazgos que se basan en la industria de la mentira, que agitan una expectativa que después no cumplen, y que en el fondo están haciéndole un daño a la democracia muy, muy firme. Y yo por eso soy uno de los defensores, y creo que hay que resistir esta ola nacional populista que es peligroso para la convivencia democrática del mundo entero. Mira, Trump ya no es un problema solo verbal, mira las guerras en las que nos metió. Eso afecta el bolsillo de cada uno de los chilenos, ya no es teórico, es real. O sea, esos liderazgos son un peligro para la convivencia mundial. Y hay un giro a la derecha también. Tenemos Colombia con gobierno de derecha, tenemos Perú con gobierno de derecha, Chile con gobierno de derecha, Argentina con gobierno de derecha, no sabemos lo que va a pasar en Brasil, pero en Ecuador gobierno de derecha, y así, si uno suma y sigue, entonces, ¿para dónde va la micro?
Yo creo que siempre hay que mirar un poco a nuestra historia, pero yo diría, si uno mira la historia de Chile, las dos coaliciones más exitosas de nuestra historia han sido coaliciones de centro-izquierda. Primero los gobiernos radicales, que hicieron un tremendo aporte, y luego los gobiernos de centro-izquierda post-dictadura. Es decir, estamos hablando de coaliciones que le trajeron mucho bienestar a Chile. O sea, ni siquiera hay que mirar para afuera, miremos nuestra propia historia, y la centro-izquierda, estos valores democráticos, le han hecho muy bien a Chile. ¿Cuánto le falta a la oposición para hacer coalición política en un grupo disperso que por lo menos hay 3 instancias que están... Sí. Bueno, eso está por verse. Yo no me pondría tan ansioso con eso. Creo que lo importante es que estemos coordinados, y eso hoy día estamos. Además, Sergio, no es tan difícil estar coordinados porque al frente hemos visto una serie de propuestas que a todos, creo que a la mayoría del país nos ha sorprendido para mal. Y entonces, frente a la eliminación del MEPCO, frente a una propuesta de mega reforma que pretende desfinanciar al Estado en $5.000 millones al año, frente a todas esas propuestas tan radicales y la insinuación por escrito de que querían cortar el financiamiento de la alimentación escolar o disminuir la PGU, que menos mal recularon, frente a eso, la verdad, Sergio, no es tan difícil estar unido en la oposición. Oye, tenemos preguntas ciudadanas. La voz del pueblo se escucha aquí en Profundidad de Campos. Director, vamos al aire. Mi nombre es Ingrid Cisternas, soy de acá de la Quinta Región. Bueno, mi pregunta particularmente radica en lo abandonada que nos sentimos las dueñas de casa de clase media, que en algún momento estuvimos empleadas, trabajando para este país, pero por circunstancias de la vida tuvimos que quedarnos en la casa y siempre con muchas promesas. El hecho de que podríamos tener algún tipo de beneficio, quizás algún tipo de sueldo, algo parecido a la gente que hace el trabajo de cuidadores. Lamentablemente eso no ha sido. Uno muchas veces se presenta en algún consultorio y quizás por no calificar, por ser clase media, no tenemos ningún tipo de beneficio. En el fondo, más que nada es eso, si algún día se va a concretar algo en beneficio de nosotras las dueñas de casa. Responde el senador Vlado Mirosevic. Yo le respondería a Ingrid que el 2008 Michelle Bachelet hizo algo único en la historia de Chile, que es reconoció el trabajo doméstico no remunerado como aquellas mujeres que sí tenían derecho a la pensión. Eso fue un antes y un después, también nuestra manera de mirar la seguridad social en Chile. Y creo que eso hay que profundizarlo con decisión. Ella mencionaba a las cuidadoras en los casos críticos. ¿Sabe cuánto recibe de bono o de pensión, si usted quiere, por ser cuidadora una persona? 34.000 pesos. A mí me da vergüenza, porque nosotros no somos un país rico, pero tampoco somos un país pobre, somos un país de ingresos medios. No podemos darle a una persona que está cuidando 24/7 a un paciente crítico, postrado en su casa, no podemos darle un bono de 34.000 pesos. Es miserable. Es miserable. Entonces, porque esa persona no puede trabajar. No puede trabajar ni aunque quisiera. Entonces, verdaderamente creo que ahí la solidaridad es un principio que hemos olvidado en Chile y parece que cada uno quiere una sociedad del sálvese quien pueda. Yo no creo en eso. Yo creo que cada uno tiene que esforzarse y tener su propia vocación, y creo en el mercado y creo en la competitividad, pero también creo en la solidaridad, y yo creo que hay que aumentar, sobre todo en esos casos críticos. ¿Cómo puede ser 34.000 pesos? A mí me da vergüenza realmente. Oye, ¿hace cuánto tiempo que no va al lago Chungará? No, voy seguido, porque represento también las comunas de General Lagos, Putre. Voy seguido, me toca ir seguido. Aprovecha a comprar orégano ahí En Socoroma hay un orégano exquisito, que es muy aromático, que de hecho lo compré este fin de semana en el Agro, porque en el Agro también lo venden. Y un abrazo a la familia Santos, que son uno de los principales productores. Hay distintos tipos, pero Familia Santos es una marca reconocida. ¿Se apuna arriba o no? En general no, pero hay veces que me ha fallado la... ¿Sí? Sí, no, es complejo, no es nada fácil. En el caso de Bisbiri, estamos hablando de 4.200 metros de altura. Hay que echarle. ¿Un tecito de coca le sirve o no? Tomaba y me encantaba. De hecho, hay unas bolsitas así como un té club, pero de coca. Dejé de tomarlo cuando asumí como diputado, porque dije, aquí puede salir en el examen positivo, así que hace hartos años que no tomo. Pero me encantaba. Yo tenía en mi casa esta hojita estos té de coca. Mi familia todos tomaban. ¿Y agua de chachacoma? Chachacoma
Eso ayuda harto a la... Veo que usted ha ido para allá, don Sergio. ¿Ah? Sí, pero yo me quedé muerto arriba. Es que es duro, realmente es duro. Pero el altiplano chileno es maravilloso y yo creo que tenemos que potenciar la marca altiplano, como está Patagonia, el altiplano chileno tiene una potencialidad brutal. Lo mejor es hacer un tour porque generalmente van ahí muchachos de antropología, de arqueología, que orientan los tours y uno aprende un montón ahí, por ejemplo, de cómo conservaban el maíz los antiguos antepasados de la región, ¿no? Claro, y ahí hay una historia muy profunda. Una cosa bonita que se ha hecho es que las iglesias, hay iglesias del 1600 en el altiplano chileno, en Parinacota, están todas restauradas gracias a la Fundación Altiplano, que han hecho una pega tremenda. Entonces hay una ruta de las misiones, se llama. Y uno ve, están como nuevas las iglesias gracias a que se ha hecho una pega tremenda. Y ahí hay un circuito turístico patrimonial, mucho más que religioso, patrimonial, muy potente. ¿Va al gimnasio de la Cámara de Diputados, no? La verdad es que no, debería, pero no. ¿No? Oye, yo lo voy a invitar a jugar en todo caso un ping-pong. ¿Qué le Ya, parece? vamos. Vamos con todo. Yo le digo una palabra, una idea, un pensamiento, usted me contesta con otro. Región de Arica y Parinacota. Diversidad, frontera, playa, valles, el huerto de Chile. Partido Liberal. Una centroizquierda reformista, laica y moderna. MEPCO. Que vuelva pronto. Sala Cuna Universal. Uy, ojalá tengamos acuerdo con el gobierno porque no está tan fácil. Zanja. Está por verse su resultado. Pobreza. Indignante para un país como Chile. Gabriel Boric. Creo que un liderazgo potente del progresismo chileno. Me gustó la moderación que tuvo en su gobierno, creo que gobernó de manera reflexiva y es un gran valor de Gabriel Boric. José Antonio Cast. Yo le desearía que haga un gobierno más pragmático que ideológico. Ya, y Mirovan Milosevic. El Milo, mi primo, gran jugador. Estuve en su despedida que hicieron con el resto de los capitanes. De los Cruzados. De los Cruzados, tremendo Milosevic, tremendo. La clase política. Chuta, en deuda todavía. Y déjeme decirle en deuda en qué. Estamos en deuda en muchas cosas. Pero hay una cosa que a mí me tiene realmente bien provocado, bien indignado. Los políticos tenemos que volver a leer, no nos podemos divorciar del mundo intelectual y no podemos caer en la frivolidad y la farandulización que tiene la política chilena. Es inaceptable lo que estamos haciendo. La guerra de Estados Unidos contra Irán, orquestada por Israel. Una locura, realmente una locura. ¿El Senado? Ha sido para mí una sorpresa, para bien. Creo que hay un espacio de diálogo posible, republicano, respetuoso, cívico. Me gusta mucho la cultura cívica del Senado, de lo que he visto en este tiempo. ¿Donald Trump? Creo que un liderazgo que va a pasar a la historia como un desastre, no tengo ninguna duda. Ese tipo de liderazgo, y si miramos para atrás, el siglo pasado, los años 20, 30, son liderazgos que no pueden terminar bien. ¿Se parece a Hitler, dice usted de repente? No, se parece a los populismos de esa época. Esa época fue una época de confusión, una época de desorientación, de gran indignación, de frustración social, que hay ciertos liderazgos que tienen más habilidad que otros para atrapar ese momento histórico. ¿Mussolini? Pero bueno, Mussolini es un buen ejemplo de eso, ¿no? Antes que Hitler fue un buen ejemplo de eso. Yo tengo la impresión de que esos liderazgos terminan muy mal, y son un peligro. La gente todavía no se da cuenta, pero yo creo que van a quedar en la historia como un gran fracaso. Y como una gran mentira. En nombre del canal del Senado le hacemos un regalo. 1 minuto de confianza para que diga lo que su mente le indique como crítica, como opinión, como sugerencia, como aspiración. A partir de ahora ya. A ver, voy a decir, yo creo que nosotros en Occidente, don Sergio, estamos adictos a la certidumbre. Estamos adictos a la certidumbre y nos está costando vivir bien. Yo veo que estamos más frustrados, más enojados, menos felices. Lo veo a todo nivel. No importa si se tiene plata o no. La gente está más infeliz. Yo creo que tiene que ver con que no sabemos navegar bien el sentido de la vida en medio de la incertidumbre.
Y la política no resuelve eso solo con leyes, es más que mercado y leyes. No se resuelve solo con instituciones, hay una pregunta más de fondo. Yo creo que tenemos que aprender y tenemos que enseñarle a nuestros niños, yo tengo 2 niños de 4 y 7, hay que enseñarles a vivir en la incertidumbre y dejar atrás esta adicción que tenemos de tener todo claro y saber para dónde va el mundo y tener, porque eso se acabó, ese mundo se acabó. Entonces, enseñémoslo a vivir a nuestros niños en la incertidumbre, si no van a ser infelices. Lo veo hoy día en todos los niveles. La gente no está feliz. Y no es un problema de plata solamente. También un problema espiritual. No me refiero a religioso. También un problema espiritual. La educación tiene... ¿Por qué digo esto, esta introducción? La educación tiene que ayudarnos a encontrar sentido. Si no, estamos fritos. El senador Vlado Mirosevic con nosotros aquí, Arica Parinacota, presente, presidente del Partido Liberal, ¿no? No, fui el primer presidente, después de eso ya me abandoné las pistas y otras, está Juan Carlos Ursúa ahí en la directiva con otros. ¿Va a ser diputado él después o no? Ojalá, po. Sí. Le pondremos empeño para que así sea. Felipe Ramos, me dice el director. Luis Felipe Ramos fue presidente también en una época, después fue subsecretario de Energía. No, pero hoy día es Juan Carlos Ursúa, el presidente. Sí. Gracias, senador, le damos la bienvenida en nombre de TV Senado, aquí en la sala de protocolo. Esta sala que acoge a los presidentes de la República cuando vienen a dar su discurso, su cuenta anual, antes era el 21 de mayo, ahora el 1 de junio, al Congreso Pleno, y donde se hace la transmisión del mando también. Sí, pues este es un momento, un lugar histórico, ¿no? ¿Sí? Aquí estuvo Elwin y también Valdés como presidente del Senado, Claro. Ricardo Lagos, Ricardo Lagos. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. Claro. Un lugar histórico, realmente. Gracias por recibirnos aquí. Oficialmente recibido ya entonces. Seguiremos hablando, tiene 8 años más. Sí. No le da lata tanto tiempo. Hay tanto que hacer que... No, la política puede ser muy aburrida o puede ser muy apasionante. Uno elige dónde está, po. Muchas gracias, senador. Gracias. A usted, gracias por seguir esta conversación en el canal del Senado. Profundidad de Campos le dice Carpe Diem. Será hasta la vista.